Los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy domingo, sexto domingo del tiempo de Cuaresma, o domingo de Ramos de la Pasión del Señor, como se lo dice litúrgicamente. La Iglesia Católica nos sigue invitando a reflexionar la palabra de Dios, como todos los días. Hoy, en la liturgia de la misa del Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, tenemos el relato de la pasión propiamente dicha, que es tomado del Evangelio según San Marcos, siempre del Evangelio según el ciclo litúrgico. Como estamos en el ciclo litúrgico B, corresponde el Evangelio según San Marcos, y va del capítulo 14, versículos del 1 al 15 y también versículo 47. Antes de la procesión, en la misa, en la entrada, se lee también la lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 10. Es el Evangelio que nos pone en contexto de la celebración propiamente dicha de la entrada mesiánica de Jesús a Jerusalén. Y es esa lectura la que nos proponemos en este espacio reflexionar el día de hoy. Vamos a tratar de apretar y de meter en los 15 minutos todo lo que podamos, toda la catequesis que podamos para esta reflexión. Escuchamos lo que nos dice la Santa Palabra de Dios, tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 10. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén, al aproximarse a los pueblos de Betfagé y Betania, en el Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: Vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán un burro atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle que el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá. Fueron pues y encontraron el burro atado en la calle, junto a una puerta, y lo desataron. Algunos que estaban allí les preguntaron: ¿Qué hacen ustedes? ¿Por qué desatan el burro? Ellos contestaron lo que Jesús les había dicho, y los dejaron ir. Pusieron entonces sus capas sobre el burro y se lo llevaron a Jesús. Y Jesús montó. Muchos tendían sus capas por el camino y otros tendían ramas que habían cortado en el campo. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino que viene! ¡El reino de nuestro Padre David! ¡Hosana en las alturas! La entrada mesiánica en Jerusalén. Para entender en qué consiste esta entrada de Jesús, por qué tuvo que ser así, qué se estaban cumpliendo, ¿acaso hay algo que se está cumpliendo en esto? Para entrar en contexto tenemos que, hablando del Evangelio según San Marcos, recordemos, como siempre hacemos, un pequeño análisis bíblico. Estamos en la cuarta sección del Evangelio según San Marcos, que es el ministerio de Jesús en Jerusalén. Ya en el capítulo 14 entra la pasión y muerte de Jesús. Pasión, muerte de Jesús según el Evangelio según San Marcos. Recordemos, el Evangelio según San Marcos fue el primero de los 4 evangelios canónicos que fue escrito. Por lo tanto, los otros, tanto Mateo como Lucas, van a tomar del Evangelio según San Marcos muchos detalles para su narración. Y tomamos también algunas palabras que encontramos en los otros sinópticos para enriquecer nuestra reflexión de hoy. Pero más, vamos al Antiguo Testamento para entender del porqué, de dónde surge esta entrada mesiánica de Jesús. ¿Por qué decimos entrada mesiánica? Entonces nos remontamos al Antiguo Testamento para comprender mejor. Vamos al Génesis capítulo 49, versículos del 8 al 11. Es la bendición, las bendiciones que Jacob da a cada uno de sus hijos. Recordemos
Jacob, luego Dios cambia el nombre a Jacob por Israel, sus hijos, las 12 tribus de Israel, descendientes, o sea, los hijos de Jacob y las 12 tribus de Israel. En el capítulo 49 del Génesis, versículos del 8 al 11, dice lo siguiente: A ti, Judá, te alaben tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Inclínense ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león, Judá, de la casa, hijo mío, vuelves. Se agacha, se echa cual león o cual leona. ¿Quién le va a desafiar? No se irá cetro de mano de Judá, bastón de mando de entre sus piernas, hasta que venga el que le pertenece, y al que harán homenaje los pueblos, el que ata a la vid su borrico y a la cepa el pollino de su asna, en él el que lava en vino su túnica y en sangre de uvas su sayo. El libro del Génesis nos hace la profecía, según la bendición de Jacob, de que para Jacob, en la tribu de Jacob, va a quedar el cetro de mando. El rey tiene que venir, va a venir aquel a quien le pertenece. Habla de un cetro, habla de una realeza y de que Judá va a llevar esa promesa hasta que llegue aquel a quien le pertenece. Y ese a quien le pertenece va a tener unas características. Ahí ya aparecen algunos elementos que vemos en el Evangelio de hoy. El asno. Y para entender eso, recordemos que tanto en los libros de los reyes, en el libro de Samuel, tenemos datos bíblicos que nos hablan de que todos los reyes que iban a coronarse a Jerusalén iban montados en un burro. Todos los reyes, tanto en el libro de los reyes, en el libro de Samuel, cada rey que iba a coronarse, tomar posesión, a tomar el cetro, iba montado en un burro. Luego, un profeta más cercano ya a Jesús, el profeta Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, hace mención nuevamente a esta profecía. Dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 9, versículo 9: Exulta sin freno Sión, grita de alegría Jerusalén, que viene a ti tu rey, justo y victorioso, humilde, montado en un asno, en una cría de asna. Vuelvo a recordar lo que había dicho Jacob en sus bendiciones: exulta de gozo Sión, grita de alegría Jerusalén. Es en Jerusalén que se va a dar este grito de alegría. Por eso vamos a recordar que cuando Jesús va entrando a Jerusalén montado en un burro, Jerusalén grita de alegría. Todos los habitantes de Jerusalén gritan. ¿Y qué gritan? Lo escuchamos en el Evangelio. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana. Los fariseos van a tratar de callarlos y le dicen a Jesús: diles que se calle. Recordemos que Jesús, siempre cuando hacían sus signos y milagros, antes de este hecho, antes de la entrada de Jesús a Jerusalén, esta última entrada que va a hacer Jesús a Jerusalén, siempre decía: no se lo digas a nadie. Cuando hacía un milagro, perdonaba los pecados, Jesús le decía a la gente: vete, pero no le digas a nadie, no se lo digas a nadie. Ahora le dicen a Jesús: diles que se callen. ¿Y qué responde Jesús? Si ellos callan, las piedras gritarán. ¿Por qué? Porque es el momento, es como que Jesús estuviese diciendo: es el momento, exulta. Zacarías capítulo 9, versículo 9: exulta sin freno Sión, grita de alegría Jerusalén, que viene a ti tu rey, justo y victorioso. Acá Zacarías está hablando de que ese rey montado en un asno, que es de la tribu de Judá, que había dicho Jacob, Israel, que está llegando aquel a quien le pertenece el cetro de mando, que viene a tomar posesión de la realeza, está llegando. Y ya en el Evangelio de hoy, esto que se había profetizado en el Antiguo Testamento está llegando a su cumplimiento.
tenemos que recordar que toda la vida de Jesús se resume en el cumplimiento de las promesas de Dios hechas en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús en la cruz va a decir: ya todo está cumplido. ¿Y qué es lo que se cumple? Se cumple todas las promesas del Antiguo Testamento. Todo está cumplido. Más de 500 profecías del Antiguo Testamento, todas las cumplió Jesús. Las cumple Jesús hasta los últimos que los va a hacer allá en lo alto de la cruz. Entonces Jesús sube a Jerusalén montado en un burro para tomar posesión de la realeza, del trono que le corresponde. Del bastón de mando va a ser coronado y va a subir al trono. ¿Cuál va a ser el trono de Jesús? La cruz. Y la corona, una corona de espinas. Ahora, es muy interesante el contexto en el que sube Jesús a Jerusalén. Él sube en el contexto de una fiesta que ellos celebraban, que es la fiesta del Sukkot. Esta fiesta ellos lo hacían en conmemoración del tiempo que estuvieron viviendo en el desierto en tiendas de campañas. Y esa fiesta terminaba con el último día de la fiesta del Sukkot, terminaba con el Osana Rabá. ¿Y qué era el Osana Rabá? Ellos agitaban unas palmas y hacían eso. Justamente Osana Rabá significa la salvación es hoy. Y ellos lo que gritaban era Osana Rabá, la salvación es hoy, esperando la venida del Mesías. Y es en ese contexto que Jesús está subiendo a Jerusalén y ellos salen con las palmas gritando: la salvación es hoy. Es la aclamación del Mesías. Por eso hoy celebramos la entrada mesiánica de Jesús, porque ellos al gritar la salvación es hoy, por eso se enfurecieron los fariseos. Diles que se callen. No tienen por qué callarse. La salvación les llega hoy. Acá les viene su rey, estuviese diciendo Jesús a ellos. Y dice el texto del Evangelio, dice: los que iban delante y tanto los que iban detrás. O sea, Jesús iba en el medio del pueblo. Lo que leímos en la primera lectura del Evangelio de ayer: pondré mi santuario en medio del pueblo. Es un rey que acompaña y está en el medio del pueblo. Es el rey que va con el pueblo, que está con el pueblo. Los que iban adelante quitaban sus mantos que serían el talit, algo sagrado que ellos utilizaban para rezar. Eso ponen en el suelo. Como los reyes de Jerusalén, según los libros de Reyes y de Samuel, iban a ser coronados, y los soldados y los grandes, los poderosos de Jerusalén quitaban sus mantos y ponían en el suelo para que el animal del rey no pise el suelo. En este caso, los israelitas, los judíos, los venidos de todos los países, porque Jesús había dicho ayer en los evangelios, en estos días: atraeré a todos hacia mí. Y Zacarías, en la primera lectura de ayer, nos recordaba eso. Jesús, cuando va entrando, quitan el talit, algo sagrado, lo ponen en el suelo para que este rey, algo sagrado, para que el animal no toque el suelo, ponen el talit, que era el elemento sagrado que ellos utilizaban para rezar, en el cual se cubrían y entraban y hacían como una especie de tienda de campañas para rezar. Es lo que Jesús le decía a ellos: cuando oren, entren en su aposento. Era cubrirse con el talit, ese con orlas, con flecos, ese elemento sagrado, esa indumentaria sagrada que ellos utilizaban para esa vestimenta sagrada para rezar. Eso ponían en el suelo, y las ramas que tejían encima de él hacían como una especie de techo encima de Jesús, esas ramas, y acompañaban con el Osana, Osana, bendito el hijo de David. Recuerdan que tiene que ser descendiente de David. Las escrituras, las profecías se estaban cumpliendo en Jesús. Él es el hijo de David, es el Mesías esperado. Osana, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Y qué significa entonces para el católico hoy esas ramas? Esas ramas que vamos a llevar, que cada año llevamos, y que este año, por lo que está viviendo la crisis mundial, podemos hacerlo en casa, podemos bendecir nuestras propias ramas en casa. Significa la salvación es hoy. Yo tengo esta rama bendecida, significando para que
la gente vea que yo tengo en mi casa. Para mí la salvación viene de Cristo y esa salvación es hoy. La salvación es hoy y Cristo es mi Salvador. Por eso bendecimos las ramas y tenemos en casa. Así iniciamos esta Semana Santa como cristianos católicos. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor.